Buenas con todos, me presento, soy la alumna Rodríguez Sáenz Rosy Leslie de la Universidad Nacional del Callao de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales. En esta ocasión les voy a presentar el último problema de la serie de ejercicios o problemas que hemos ido presentando. Nos dice el problema, trata, en una columna se separa una mezcla de tres componentes. Tenemos 7% de acetona, 61.9% de ácido acético y 31.1% de anhídrido acético. La columna está diseñada de tal manera de que la corriente de fondo no contenga acetona y el destilado contenga 10% de acetona y 88% de ácido acético. Acá nos están pidiendo cuándo ingresa 100 mol por hora en la alimentación y también las concentraciones para ambos cuando se produce 700 mol por hora de destilado. Bueno, para llevar a cabo esta solución de este problema tendríamos que hacer un buen diagrama de flujo con los datos que nos proporciona el problema y de ahí pasaríamos a hacer los cálculos. Bueno, primero saber el flujo de entrada y los flujos de salida que tenemos. En este caso, para flujo de entrada tenemos a la alimentación y para el flujo de salida al destilado y al fondo. En este caso nos dan los componentes de la alimentación, tanto para la acetona, ácido acético y anhídrido acético, con sus correspondientes porcentajes, ¿no? Para el destilado también nos proporcionan la acetona y el ácido acético, pero no nos proporcionan el anhídrido acético. Pero lo podemos deducir ya que todo tiene que llegar a un 100%. En el fondo es lo que vamos a hallar las concentraciones, ¿no?, que nos está pidiendo el problema. Como ven, acá tenemos una corriente de tope que nos da para el destilado. Acá para que salga el destilado tenemos un condensador. También podría haber un reflujo ya de acuerdo a lo que nos pide el problema. Ya teniendo en cuenta nuestro diagrama de flujo que hemos realizado, pasamos a hacer los cálculos. En la primera parte nos piden cuando ingresa 100 mol por hora de mezclado de alimentación. Entonces nos está diciendo que tenemos que en el flujo, ya tenemos el flujo 1 para hacer el balance global. En el balance global viene a ser los flujos de entrada que son iguales a los flujos de salida. Entonces, acá habría una suma ya que eso es lo que queremos hallar, ¿no? Los flujos. También queremos hallar. Ahora empezaríamos con el balance por componente para empezar a hallar esos flujos y ya respectivamente las concentraciones que nos piden. Haríamos una multiplicación del porcentaje en decimales por el flujo que tenemos, que en este caso tenemos en el flujo 1 y en el flujo 2. Entonces multiplicamos, en este caso igual, el porcentaje en decimales por el flujo 2 y entonces ya tenemos el flujo 2. Luego de tener el flujo 2, en la parte de balance global podemos hacer una resta y encontraríamos el flujo 3. Entonces lo mismo sería para el ácido acético. El ácido acético lo tenemos en los tres casos, en los tres flujos. Entonces haríamos una multiplicación de los flujos por la concentración que tiene, ¿no? Entonces multiplicamos, esto sería en el flujo 1 y esto sería en el flujo 2. Entonces aquí aparece la concentración que nosotros queremos hallar en el flujo 3. Entonces nos saldría de esta manera 0.01. Entonces, como ya lo había dicho antes, sabemos que tenemos un 100% que viene a ser el total. O si, como estamos trabajando en la parte de abajo en decimales, entonces tendríamos 1 que vendría a ser el total. Le restamos 1 menos lo que nos salió del ácido acético. Entonces nos sale 0.99 o 99% de anhídrido acético. Entonces lo mismo sería cuando ya se produce 700 mol por hora del destilado, ¿no? Entonces ya tendríamos el flujo 2 y haríamos los mismos pasos que hicimos en la parte de arriba. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, ahora vamos por la acetona. En la acetona igual, acá no tenemos el flujo 1, entonces eso es lo que se quiere hallar. Entonces, pero si tenemos el flujo 2, entonces simplemente operamos y ya estaríamos hallando lo que es el flujo 1. Luego de tener el flujo 1, podemos reemplazar y hacer una resta para encontrar el flujo 3. Bueno, entonces lo mismo haríamos para el balance por componente del ácido acético, ¿no?
Como habíamos dicho anteriormente, que lo encontramos en las tres partes del flujo. Entonces vamos a multiplicar el porcentaje decimal por el flujo en la parte 1, en la parte 2, en la parte 3 es donde está lo que queremos encontrar. Entonces, resolviendo eso, nos sale que el ácido acético es 0,01 y del total de lo que habíamos dicho que vendría a ser 1 menos de lo que tenemos, nos saldría el anhídrido acético que sería 0,99. Bueno, ya teniendo los datos que queremos, vamos a pasar al software para ver cómo es el desarrollo del software, ¿no? Mediante los datos que nosotros proporcionamos. Como había dicho, en este caso nosotros vamos a adicionar los datos de los componentes de fraccionaria, ¿no? Entonces, esos datos los vamos a proporcionar al software y con los otros datos que tenemos porcentualmente al software. Entonces, proporcionando esos datos, entramos al software del sistema ISIS, en este caso que hemos utilizado nosotras tres. Primero lo que vamos a hacer es adicionar los componentes. Vamos a adicionar haciendo una búsqueda. Acá el sistema está en inglés, vamos a hacer la búsqueda respectiva que está en inglés. Continuando tenemos a la acetona, que en inglés la encontramos, seleccionamos y la adherimos. Entonces lo mismo haríamos con los otros componentes. Buscamos el componente del ácido acético, encontramos, seleccionamos y lo adherimos. Entonces, lo mismo haríamos para el otro componente. Entonces, hacemos la búsqueda, encontramos y lo adherimos. Ya teniendo los tres componentes, lo que vamos a hacer es ver el paquete del sistema con el que se va a trabajar. Adherimos y en este caso vamos a trabajar con el paquete que hemos trabajado las tres porque si no correspondía ya que estábamos hablando de mezclados y, y entonces lo adicionamos, nos muestra una verificación, ¿no? Del ok nos da. Y si no, como yo también estaba buscando, podemos ver asistente de métodos que nos proporciona una serie de métodos que podríamos utilizar para desarrollar el problema que tenemos. Luego de ello pasamos a simulación para ya direccionar los flujos de entrada y los flujos de salida que tenemos. En este caso tenemos, eh, continuando, tendríamos tres flujos, uno entrante y los dos salientes. No, solo eh, seleccionamos y dirigimos a donde lo vamos a poner. Entonces, en este caso vamos a hacer la parte de balance respecto a balance materia, ¿no? Balance, y lo seleccionamos y lo llevamos. Entonces, vamos a adicionar los datos que ya tenemos en la parte. A ver, para flujo 1, doble clic y empezaríamos a hacer los cambios. Ok, ok. Entonces haríamos los cambios, ¿no? En este caso la alimentación, y ya lo puse, es ese doble clic y escribimos. Entonces tenemos también el flujo molar, en este caso, que es 100 el entrante en la alimentación, y también hacemos doble clic y ponemos las concentraciones decimales como ya lo habíamos encontrado. Entonces ponemos OK y lo mismo haríamos en la parte de flujo 2. Vamos a adicionar lo que vendría a ser el destilado. Ya, escribimos el destilado como les decía, entonces acá igual doble clic para empezar a poner las fracciones molares que tenemos, ¿no? Entonces sería 0,10, 0,88 y 0,02. Como vemos todo eso nos da 1, le damos OK, cerramos esta ventana y ya tenemos el destilado. Lo mismo haríamos para el flujo 2, entonces ponemos fondo, fondo y como recordarán, en esta parte no tenemos acetona, entonces le adicionamos que es 0 de acetona. Entonces proporcionamos los datos que habíamos encontrado, 0,1 y el otro 0,99. Enter y le damos OK. Entonces ya tenemos los datos adicionados. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle doble clic en Balance y poner la parte de flujo entrante que vendría a ser la alimentación y la parte de flujo saliente que vendría a ser el destilado y el fondo. Entonces ya teniendo eso, vamos a ver los parámetros, que es muy importante.
En este caso vamos a utilizar el parámetro general. Esto no se pinta, tendría que estar pintado todo de verde. Esto es cuando nosotros proporcionamos datos como temperatura, presión, entre otros datos que nos piden, pero solo nosotros hemos proporcionado las fracciones molares y solo un flujo. Entonces, ponemos de parte general, entonces también nos va a brindar los datos adicionales que nos puede brindar este software. Cerramos, entonces ya tenemos que está entrelazados, ¿no? Unidos. Entonces nos vamos a Workbook. Entonces nos podemos dar cuenta que ya nos dio el flujo molar tanto del destilado como del fondo. Entonces también nos brinda otros datos adicionales como flujo másico y el volumétrico, ¿no? Entonces eso sería todo de mi parte y de mis compañeros que hemos ido presentando nuestros problemas. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.